noches, profesor Yucra. Le saluda Miguel Soriano, alumno del curso de Integración de Sistemas de Información. Y es para entregarle lo que es el examen parcial, que es desarrollar una propuesta para implementar una ERP en solución on-premise. Bueno, en este caso yo he elegido lo que es Odoo, debido a que la mayoría de organizaciones de pequeñas empresas y pymes tienen la necesidad de un ERP y Odoo se adecua a ellos, ya que está hecho justamente para ese tipo de empresas, pero también para empresas de más alto rango, ¿no? Ahora, dentro de toda la exposición también le voy a brindar especialmente lo esencial, porque es bastante la información que tenemos. Bueno, siguiendo un poco en el detalle de la arquitectura y la descripción de Odoo, en primer lugar sabemos que o debemos saber que emplea Postgres como base de datos y además está programada en Python. A esto también se pueden integrar otros programas como son lo de Office, Mozilla, Jasper, Magento y OS Commerce mediante XML RPC. Dentro de lo que es el sistema de Odoo, podemos decir que está estructurado para satisfacer las demandas de toda la gestión empresarial. Sabemos que la gestión empresarial tiene varios módulos y varios departamentos en los cuales se deben integrar justamente para tener una misma información y Odoo se adecua a todo ello. ¿Por qué? Porque tiene fácil adaptación, se puede escalar, eh, tenemos interacciones con otras herramientas, maneja la modularidad, el tema de fácil de utilizar no es complejo, hablamos del frontend, y el tema de la velocidad también es rápida. Claro que eso también depende la topología dentro de la empresa, ¿no? En lo que es la arquitectura de Odoo, vamos a ver dos gráficos enseguida, pero mencionarle que es bajo el modo de cliente-servidor, lo cual permite a los usuarios que trabajen bajo un solo repositorio de datos. Es decir, todos los clientes en un solo servidor y este servidor obviamente consulta la base de datos que es Postgres, ¿no? Las conexiones las pueden realizar por XML, RPC o JSON, ¿no? Este es el workflow del servicio como tal, que es Odoo, y justamente podemos visualizar lo que es el modo de conexiones que realizan, los clientes, la base de datos, la aplicación como tal, justamente también un servidor Apache que puede tener dentro, y, o sea, porque necesitas una interfaz web, y como le mencionaba nuevamente, los clientes, ¿no? ¿Por qué menciona la nube de internet? Se preguntarán, obviamente al tener una interfaz web, el servicio yo lo podría publicar a través de mi firewall o de mi router. ¿Para qué? Para que el acceso también sea externo. Pero esto implicaría más temas de seguridad. Pero básicamente esta es la estructura que pueda tener. Ahora, viendo el tema de cómo está constituida a nivel de módulos, tenemos la siguiente gráfica de componentes. Como puedes ver, en el medio está el server Odoo DRP, tiene un cliente web, un cliente de escritorio y la base de datos. El resto son los módulos que tiene Odoo como tal. Claro que hay más módulos y debajo de cada uno de esos módulos también tenemos todavía más módulos. Eh, Tenemos que tener presente que Odoo tiene tres versiones, una la Edition, la Basic Edition y la Corporation. Eso depende de la cantidad de usuarios, ¿no? Y las últimas manejan un precio. Dentro de lo que es la descripción de los módulos y los componentes funcionales, tenemos una imagen y también he desarrollado, bueno, una descripción de cada uno de los módulos que sería muy complicado mencionarlo en el video, pero están dentro del documento, ¿no? Para que se pueda dar lectura de ello.
Y esto se puede adecuar a la organización, ¿no? A cualquier organización en realidad, sea mediana o pequeña o una pyme. Mm, Bueno, ya pasando al punto de lo que es identificar y proponer el dimensionamiento de la infraestructura para implementar el ERP, lo primero que tenemos que saber es el tema de sus requerimientos mínimos. Mínimo necesita un procesador que tenga 1 GHz. Como memoria RAM tiene 2 GB. Como disco duro necesita 20 GB. Puede ser con una partición de 4 GB para la base de datos y una tarjeta 10 sobre 100 de lo que es Ethernet, ¿no? Que es lo que comúnmente actualmente viene en cualquier servidor. En lo que son memorias RAM, como mínimo 512. Y en lo que son requisitos como del software, es un nodo versión 8.0, o la versión que deseen instalar. El lenguaje de programación es Python 2.7 en adelante, que se necesita tener en el servidor. Como base de datos es Postgres, la versión que de la nueva hacia adelante. En lo que es también necesitamos un PGMin, y puede ser en un sistema operativo Ubuntu o Windows, ¿no? Lo bueno que puede adaptarse a cualquier arquitectura también, de 64 a 32 bits. En alguna de sus, bueno, ahora mencionar que también las características tienen los equipos de los clientes, ¿no? Recuerden que es cliente-servidor y los clientes también van a conectarse al servidor. Usualmente en las empresas utilizan Windows 10 o Windows 7. No suelen utilizar Linux, pero puede darse el caso y no hay problema con eso. En procesadores usualmente ellos utilizan un Core i5, que es lo más, o sea, el estándar que manejan actualmente las empresas, y la memoria RAM que pues 6 gigas con las que vienen actualmente, las ThinkPad por ejemplo, ¿no? El disco duro de 500 gigas. Ahora, con respecto al servidor, ¿qué es lo que sería adecuado? No un requerimiento mínimo, sería que tenga de repente un procesador, no, bueno, discúlpame, un servidor con 4 CPUs que sea de Core i5, que tenga 8 gigas de memoria RAM, de almacenamiento entera, y esto sería para 20 usuarios, ¿no? Si fueran más, todavía soportaríamos, pero si ya, por ejemplo, llegan a 50 usuarios, tal vez requeriríamos más capacidad. Pero como les he mencionado, este es físicamente, lo cual es escalable, se puede adecuar. El sistema necesita menos de lo que se está proporcionando, ¿no? Ahora, para lo que es identificar los criterios técnicos para implementar el on-premise, antes de eso nosotros necesitamos saber cuáles son los departamentos de la organización. Tienen departamentos contables, recursos humanos, departamentos de ventas, departamentos de repente de marketing, entre otros. Esto es un ejemplo lo que acabo de colocar, pero tiene muchos departamentos y dentro de los departamentos hay casos de uso, y ahí que no, es necesario saber qué casos de uso se deben integrar. Es por eso que también pongo como ejemplo todo lo que es los casos de uso, como registrar, gestionar, lo que puede dar lectura ahí para poder integrarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno instala cualquier ERP, no solamente Odoo, es necesario también pasar la información que tenemos, que tal vez sea en Excel o en algún otro formato, pasarla justamente a la ERP, ¿no? Y para eso necesitamos los casos de uso. Luego ya de tener claro estos casos de uso y los departamentos que se tienen en la organización, ya podemos de repente, bajo un criterio, mencionarnos contundentemente que se debe instalar un ERP de manera local, es decir, on-premise. ¿Por qué? Porque se va a adecuar a nuestra realidad y a la necesidad que tiene la organización. Es decir, no va a ser simplemente un enlatado en la cual yo voy a consumir los módulos que ya hay y el resto de módulos no los voy a tener, o no voy a usar ciertos campos que ya están dentro de ese RP. Es decir, se va a adecuar a la necesidad y mi realidad actual.
En cuanto al sustento técnico de la implementación on-premise, me gustaría que también lo lean, ¿no? La herramienta de planificación de recursos empresariales seleccionada para ser implementada en la organización ofrece diversas formas de implementación que se adecuan a las características de pequeñas empresas pymes, por ejemplo, ofreciendo una mayor adaptabilidad cuando se debe realizar la implementación. También ofrece varias características según la implementación seleccionada. Sin embargo, la instalación en un servidor propio de la organización es la opción optada por parte del gerente general. Eso hay que recordarlo. Al fin y al cabo, de quien depende la decisión es del gerente general, ¿no? Dado nosotros ya, digamos, darle nuestras alternativas, ¿no? Bajo la necesidad que él tiene. Al permitir esta instalación, se puede personalizar totalmente al gusto justamente del cliente, en este caso la organización, y según sus necesidades existentes. Justamente debido a ello ya podemos considerar que el RP en un servidor local técnicamente necesita lo siguiente, ¿no? O técnicamente se puede sustentar que debido a la información que es muy valiosa, se procede a realizar hardening al servidor para posibles brechas de seguridad. ¿A qué nos referimos con eso? Que teniendo el servidor localmente, nosotros o el área de TI va a poder brindarle seguridad, ya sea por un firewall, ya sea por IP table, si utiliza de repente un Linux, o por el mismo firewall de Windows o un firewall perimetral, o bueno, las diversas formas que tenemos para jardinizar el equipo, vamos a poder darle seguridad, que muy por lo contrario es un SaaS que la seguridad nos la brindan ellos y en algunos casos incluso no ofrecen la seguridad. A veces en algunos casos son nuestros, entre comillas, nuestros propios equipos a los cuales nosotros necesitamos darle seguridad, ¿no? Ellos se deslindan mediante el contrato que realizan. En cuanto a lo que es el tema de la conexión, maneja, como le mencionabas, un cliente servidor y que quiere decir esto que se puede adaptar a la medida y la realidad de la organización. En lo que es el tema de la información, o sea, vamos nosotros a poder tener la certeza de que la información va a estar disponible. Además, sabemos que la integridad de la información es buena y la confidencialidad de la misma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener el control de ese servidor. No lo va a tener ninguna otra empresa, ¿no? En este caso que son las nubes, que es en la nube, ¿no? Que es un tercero. Y por último, se puede garantizar la conectividad del ancho de banda y la velocidad de sesiones hacia el servidor. Y la cantidad de sesiones también, ¿no? ¿En qué sentido? Que si nosotros tenemos en nuestro local el servidor y ya sabemos la topología, ¿no? Que obviamente que router, switch, podemos de tal forma hacer que los clientes que necesitan este servicio perenne y que son constantes de este servicio tengan un mayor ancho de banda ya con los equipos que podamos utilizar, tengan mayor ancho de banda y tengan prioridad de repente de acceso en el servidor que otros usuarios, ¿no? Y tal vez dejar priorizar también el ancho de banda hacia el servidor, priorizarlo contrastando contra otras aplicaciones que se puedan tener dentro de la organización. O sea, todo eso se puede realizar técnicamente, es un sustento para implementar un ERP y en la nube también dependemos del servicio de Internet, no necesariamente de nuestro tercero que ofrece el servicio de SaaS, ¿no? O del ERP en la nube, sino también de nuestro proveedor, que si por algún problema masivo o un problema en la zona nos quedamos sin internet, no vamos a tener conectividad. ¿Por qué? Porque está en la nube. Muy por lo contrario, si es local, vamos a tener de todas maneras el acceso localmente. Ya no va a ser desde internet, pero sí vamos a poder conectarnos localmente. Bueno, profesor, eso sería todo. Yo estoy adjuntando en el mismo documento la URL del video. Gracias.